Y aquí seguimos, por el norte de Huesca. Ahora vamos a ver Anciles, un pueblecito que está justo al lado de Benasque. Está tan cerca que se puede venir incluso dando un paseo, aunque si vienes en coche, también tienes un parking. Y a continuación nos haremos una pequeña ruta por el pueblo para que no os perdáis ningún punto de interés. El paseo comienza junto al parking, lugar donde está el primer punto de interés, la ermita de San Gregorio. Lo más llamativo de esta ermita es el calado decorativo de su alero. Desde aquí nos vamos adentrando en el núcleo de Anciles, llegando hasta la Casa Barrau. Se construyó en el siglo XVI y se reformó en el XIX, momento en el que añadieron esta majestuosa entrada. Seguimos por la calle General Ferraz disfrutando del entorno, hasta llegar a esta fuente. Reconoceréis la llave del grifo porque es como las de Cerler y Benasque. Por cierto, el vídeo de Benasque lo dejo al final de este vídeo, y el de Cerler al final del vídeo de Benasque. Unos metros más adelante llegamos a la Casa Sastre. La reconoceremos por el escudo de los Santa María. Rodeamos la Casa Sastre hasta encontrarnos a nuestra derecha con la Casa Suprián. Es una casa torreada, pero hay que entrar al patio o verla desde otro lugar para poder ver la torre. Desde aquí vemos la parte trasera de la vivienda, pero un poco más adelante llegamos a la entrada principal. Un carro antiguo, un carro moderno. Aquí hay de todo. Junto a la Casa Suprián está la Casa Mingot. En ella destaca la reja de forja y el escudo policromado de infanzonía. En esta pequeña plaza también podremos ver la iglesia de San Pedro de Anciles. Esta iglesia se reformó en el siglo XVII y por lógica la primera construcción es aún más antigua. Cuenta con un pequeño recinto que fue el antiguo cementerio de la localidad. Dejamos la iglesia atrás y continuamos por la calle junto a la Casa Mingot hasta llegar a la Casa Sebastián. Como podéis ver, la puerta de entrada es similar a la Casa Barrau y a la Casa Suprián. Rodeamos la Casa Sebastián y aquí es donde nos damos cuenta de lo grande que es. Bueno, es que en general todas las que estamos viendo tienen un terreno bien grande, la verdad. Sin haber terminado de rodear la Casa Sebastián, nos topamos con la Casa Escuy. La reconoceréis por la hornacina en su fachada. Bajando la calle llegaremos a esta plaza, donde encontraremos la entrada principal de la Casa Escuy, este lindo gatito, y justo a continuación de la Casa Escuy, la Casa Sor. Aquí vemos la entrada principal, pero bajando por la calle podremos ver su alero, el punto más destacable de esta casa. Y bueno, como habéis visto, es un pueblecito pequeño. Se hace una visita en cosa de media horita, si te quieres parar a ver algún detalle. Y lo que digo siempre, si os ha gustado, dejad vuestro like y suscribíos. Y nos vemos en la próxima. Y otra cosita, en el camino hacia Anciles tenéis un columpio muy chulo para haceros una foto.